empezar de este lado. Bueno, primero que nada, agradecer al doctor Arturo Oropeza la invitación a participar en este gran proyecto editorial. Es la segunda ocasión que me toca compartir esta responsabilidad y este honor. El capítulo Activos Energéticos y Desarrollo de México, que está en la página 263, 265 del primer tomo, está enfocado básicamente a hacer un acercamiento de los desafíos que implica la construcción de un modelo energético sostenible para México hacia el año 2050. Vamos a hacer un ejercicio de prospectiva hacia el año 2050. ¿Cómo inicia México esta aventura hacia la sostenibilidad energética? Si este fuera nuestro pastel, nuestro total de consumo de energía global, que son alrededor de 5,000 petajoules anuales, solo esta pequeña porción, el 3%, es renovable, en donde el 2% es hidráulica, que ya no va a crecer. La hidráulica en México está totalmente saturada, y el 1% es una combinación entre eólica, solar y geotermal. El resto, el 97%, está liderado por los combustibles fósiles. El 90% es petróleo, gas y carbón. Así inicia México. Entonces la pregunta es, ¿cómo nos imaginamos el mix energético mexicano hacia el 2050? Un 20% renovable, un 80% no renovable. O mejor aún, 50% renovable y 50% no renovable. Si atendemos a lo que ha hecho Alemania en los últimos 20 años, el panorama no es nada halagador. Ellos aún continúan teniendo el 87% de su consumo primario de energía con fuentes fósiles y uranio, y solo el 3% es renovable. Y además, un caso particular, el viento solo representa, la eólica solo representa el 2.8% del consumo total primario de energía, y la solar el 1%. Entonces, 20 años de inversión, casi 300,000 millones de dólares para que la solar y la eólica representen esto. Si hacemos un acercamiento más detallado a la eólica en Alemania, nos daremos cuenta que el país ha sido totalmente tapizado, virtualmente tapizado con torres y turbinas. Tienen más de 29,000 turbinas instaladas. En México tenemos como un poquito más de 1,500. Ellos ya tienen 56 gigawatts de potencia de energía eólica. México tiene 4. Y solo representa el 2.8% del consumo primario de energía de Alemania. Lo grave del asunto es que, según un alto funcionario de la empresa eólica Vestas, una de las más importantes del país, ellos suponen que la capacidad máxima a instalar que queda en Alemania les va a permitir llegar solamente a los 70 gigawatts. Suponiendo que el funcionario de Vestas estuviera equivocado y que el desarrollo tecnológico futuro nos permitiera duplicar la potencia eólica de Alemania, solo representaría el 6% del total de su consumo de energía. Quiere decir que la eólica fracasó en Alemania. La eólica fracasó en Alemania. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Además, la mayor parte del crecimiento del consumo de energía mundial está siendo cubierto con petróleo, gas natural y carbón. No son las renovables las que están entrando a cubrir este nuevo crecimiento. Es básicamente los combustibles fósiles los que continúan teniendo la mayor parte de este incremento. Si atendemos a los últimos 15 años de los incrementos de consumo de energía, podemos ver que el carbón se lleva la mayor parte en los últimos 15 años, del 2000 al 2015. En segundo lugar el gas, en tercero el petróleo, después la hidráulica, y finalmente la eólica y la solar, juntas, no alcanzan ni para lo que se necesita en un solo año. En los últimos 15 años, la eólica y la solar no alcanzan ni para un año del incremento de energía. ¿Ante qué reto nos estamos enfrentando con las renovables? Las renovables básicamente generan electricidad, con excepción de los biocombustibles, aunque hay serias controversias a nivel internacional para continuar con el uso de los biocombustibles. Básicamente generan electricidad.
Y del consumo mundial de energía, ¿qué representa la electricidad? Solo el 20%. Es decir, que si lográramos hacer totalmente renovable el sector eléctrico, habríamos resuelto solamente el 20% del problema energético del mundo. La mayor parte de la energía nos llega a través de las gasolinas que no necesitan generar electricidad, nos llega a través del gas que utilizamos en nuestras casas para cocinar, no genera electricidad, carbón que se utiliza en la industria siderúrgica y la madera que se utiliza de manera tradicional en las áreas rurales. Además, la parte eléctrica está dominada por el carbón. 40% de la generación eléctrica mundial es con carbón, 23 gas, hidroeléctrica el 16, y la hidroeléctrica ya no va a crecer. Estamos construyendo la hidroeléctrica desde hace 100 años, la nuclear el 10% y las renovables solamente el 5%. Si atendemos a lo que han hecho los países que más avanzados están en el desarrollo de renovables, Estados Unidos todavía continúa generando 1.200 terawatts hora de carbón. Para ponerlo en contexto y entiendan este dato, México, el total de consumo de energía es 300 terawatts hora anuales. Estados Unidos genera 5 veces el consumo nacional anual en carbón. Y la solar solamente representa 36 terawatts. Vamos a ver en todas las láminas que continúan que la mayor parte de los países andan generando como si fuera sincronización por ahí de los 50 terawatts hora anuales. Ese es un dato importante para el modelo de México. En el caso de Japón, otro de los países avanzados, aún genera 270 terawatts hora anuales con carbón. Eso es equiparable al consumo total de electricidad de todo México. En el caso de allí además, todo el parque eléctrico a carbón de Japón, y están construyendo todas estas áreas, 36 centrales eléctricas a carbón están siendo construidas o planeadas en Japón. En el caso de China es peor el asunto. El 65% de la generación eléctrica china es, un poco más del 60% es carbón. Estamos hablando de 3.900 terawatts. Es decir, si China hiciera un esfuerzo de reducir un 10% su consumo de carbón, implicaría el consumo total de energía eléctrica de México. Por lo tanto, aniquilaría cualquier esfuerzo mexicano para volvernos renovables en nuestro modelo. Genera más o menos, como les decía, alrededor de 50 terawatts hora anuales en solar. Además, en este momento hay en construcción en China más de 100 centrales eléctricas a carbón. Entonces, hay algo extraño que está ocurriendo en el sector energético mundial, porque se está publicitando mucho el avance de las renovables cuando en realidad lo que está avanzando es el carbón. En el caso de Alemania, Alemania también tiene estos problemas, genera actualmente 240 terawatts hora anuales con carbón, y de solar tiene apenas 40 terawatts. Y además hay una controversia muy seria en Alemania, están haciendo las obras de expansión de una mina, la Garzweiler, y están demoliendo pueblos enteros, incluidos los edificios catalogados como históricos, para abrir una de las minas más grandes de Alemania, con alrededor de 50 kilómetros cuadrados de extensión. Y finalmente se están construyendo están planeadas alrededor de 1.600 centrales de carbón en el planeta. Entonces, esta parte, como no es políticamente correcta, nadie lo dice, pero la humanidad está tendiendo a regresar a la utilización del carbón con más urgencia que a las renovables. El sector eléctrico mexicano, ¿cómo estamos nosotros? Pues el petróleo se nos está desplomando. Esta gráfica está sustentada en un trabajo que realicé para la revista Petroquímex, lo pueden consultar aquí, pero básicamente nuestra producción petrolera se va a continuar declinando. En el caso del gas, como bien señaló el doctor Ángel de la Vega, está nuestra producción en declinación, consumimos 8.600 millones de pies cúbicos diarios, importamos 4.000, y este es el reparto del consumo de energía en México. La mayor parte se lo lleva el transporte. Estamos consumiendo 5.000 petajoules anuales
y 300 terawatts de electricidad. El transporte consume 2.300, la industria 1.600, y la parte urbana, que implica lo público, lo comercial y lo habitacional, 950 petajoules. Entonces, si hay que hacer un trabajo en cuanto a eficiencia energética, no es aquí donde se tiene que hacer en el transporte. Y aparentemente es un tema tabú el transporte en nuestro país. Si atendemos a cómo ha sido el comportamiento tendencial de los últimos 15 años del incremento de energía en México, que pasó de 3.700 a 5.000 petajoules en el 2015, vemos que la tendencia es de un incremento promedio de 2% anual, y eso es lo que vamos a aplicar para simular el crecimiento del consumo de nuestro país hacia el 2050, partiendo de los 5.000 petajoules actuales. Nuestro consumo corre el riesgo de duplicarse. Vamos a llegar a los 10.000 petajoules anuales. Y en cuanto a la electricidad igual va a pasar de los 300 terawatts anuales que consumimos hoy a más o menos 530 terawatts, sin considerar la demanda eléctrica de los automóviles eléctricos que van a iniciar su penetración en nuestro parque de transporte. Finalmente, si nosotros repartimos estos 10.000 petajoules, pasamos de 5.000 a 10.000 y pasamos de 300 a 500, si repartimos esto tal y como actualmente está el balance, tenemos que el transporte va a requerir 4.600 petajoules anuales, y si pensamos que la penetración del auto eléctrico en nuestro parque de transporte fuera solo del 40%, vamos a ser moderados, esa parte implicaría 1.800 petajoules anuales que convertidos a electricidad implican 500 terawatts. Es decir, solo el parque vehicular eléctrico de México va a requerir lo mismo que todo el país, industria, urbano, etcétera. Además, el resto son 2.790 petajoules que continúan dependiendo del petróleo, y es más la cantidad de lo que se consume en el 2016. Quiere decir que aunque logremos el 40% del transporte eléctrico, no vamos a poder liberarnos de las importaciones crecientes de petróleo. Este es un resumen del potencial renovable que, según la CENER y el Atlas de Zonas de Energías Limpias, tenemos. Esto es el potencial para la hidráulica, la eólica, la solar y la geotermia. Y entonces pasemos a diseñar, y aquí los invito a que ustedes participen, a diseñar nuestro modelo energético futuro hacia el 2050, que no está fácil, bajo 4 rubros fundamentales. El primero es la demanda total de energía, quedamos que son 10.000, vamos a incrementar nuestra demanda hacia el 10.000, repartidos de esta forma, con este balance. El transporte, el 40% va a significar 500 terawatts, la demanda eléctrica va a llegar a 1.000 terawatts hacia el 2000, puede llegar a 1.000 terawatts hacia el 2050, la demanda de petróleo, que hoy es más o menos de 1.6, 1.8, dependiendo del año, va a llegar a 2.5, y la demanda de gas natural, que estamos en 8.000, va a llegar a 14.000. Este es nuestro parque eléctrico. En el 2016 se generaron 40 terawatts con petróleo, 30 con carbón, 160 con gas, 10 terawatts con nuclear, muy poco con solar, 6 terawatts con geotermia, 30 con la hidroeléctrica, 1 terawatt con biomasa y 10 terawatts con energía eólica. Entonces, la CENER propone todo esto como el potencial máximo posible de las renovables, y si lo ponemos a disposición de nuestro modelo energético, no nos alcanza para llegar a los 1.000 terawatts, apenas son 400, nos faltan 600 terawatts que deben de ser llenados de alguna manera con petróleo, carbón, gas o nuclear. La política actual de CFE es de duplicar la capacidad de los ciclos combinados de gas en nuestro país. Eso va a generar una dependencia a las importaciones de los Estados Unidos muy importante, y por eso vamos a llegar a los 14.000 millones de pies cúbicos al día de importaciones. Y entonces aquí la pregunta es, ¿qué le metemos de más? Nos faltan 300. ¿Les gusta la nuclear? Es un debate que vamos a tener que abrir en nuestro país. Vamos a ponerle 100. Con 400 y 100 llegamos a la meta que propone la CENER hacia el 2050.
con eso, pero todavía nos faltan 200. ¿Qué hacemos con los otros 200? ¿Ponemos 100 de carbón y 100 de petróleo? ¿No les gusta? Entonces los quitamos y les pregunto, ¿a quién se lo ponemos? Porque esta parte ya no da más. Ese es el desafío de la construcción del modelo energético futuro de nuestro país, que no nos va a alcanzar lo que tenemos disponible en nuestro país y vamos a tener que seguir dependiendo de los combustibles fósiles. Además, generar 200 terawatts hora con solar implica hacer mejor 4 veces que lo que hace Alemania el día de hoy. Hoy Alemania genera 40 terawatts anuales con solar y en este escenario se propone subirlo a 5 veces, ¿no? Entonces el reto y el desafío se antoja bastante complicado. Conclusiones. Número 1, el crecimiento ilimitado de la demanda de energía aumenta la dependencia a las importaciones de petróleo y de gas a pesar de la alta penetración de las renovables y del auto eléctrico. 2, es fundamental hacer un inventario del potencial de los recursos energéticos, tanto fósiles como renovables, para poder adaptar nuestra demanda y no estar sobregirados en nuestras cuentas energéticas, ¿no? Y tercero, el control del crecimiento de la demanda de energía es una opción para evitar riesgos de desabasto. Aquí es muy importante señalar qué se puede hacer. Yo nada más voy a poner un ejemplo, no da para más, el tiempo ya me pasé un poquito. ¿Cómo podemos controlar el crecimiento de la demanda de energía? Si nosotros ponemos un limitante al peso de cada unidad vehicular del transporte y en vez de que existan camionetas todoterreno de 3 toneladas, fijamos como peso máximo 1 tonelada a cada uno de los armadores internacionales de vehículos y les decimos, mete lo que puedas meter, una todoterreno, pero en 1 tonelada. Y el motor no de 400 caballos de fuerza, va a ser un motor pequeño de unos 90 caballos de fuerza y que la sociedad empiece a acostumbrarse a utilizar menos energía en los automóviles, porque ahí es, según lo que vimos, es ahí donde México tiene el verdadero reto en el transporte. Muchísimas gracias.